estas jornadas, que son las cuartas, marcan un punto de inflexión. Y digo que marcan un punto de inflexión en relación a las anteriores, porque tener aquí a estas dos personas, tanto al profesor Albert Chillón, que es sin duda, para los que ya lo conocen, lo han tenido en las asignaturas a través de sus libros, es quizás el académico que más ambicioso y con más proyección especulativa y reflexiva ha trabajado el tema de las imbricaciones entre el periodismo y la literatura. Yo, que soy de una parte que viene de América, esto suena un poco mal, el libro del profesor Chillón es casi, entre comillas, la Biblia de los académicos que nos dedicamos a estudiar las relaciones entre periodismo y literatura. No sé si esto te lo han dicho, Albert, pero se le suele tener como un manual de referencia. Entonces, que estés aquí, para nosotros es un honor, ¿no? Y te lo agradezco. Y también que Alfonso esté con nosotros, un periodista tan cuajado, que ha estado en muchas guerras, que ha estado viviendo en carne propia lo que es, para nosotros ha sido poner un título como el drama como fuente, como género clave en el periodismo literario. Él ha vivido el drama en sus carnes. Me quedo con una frase de él, que se lo escuchaba en una entrevista, ¿no? Que en un momento dramático realmente, cuando dice que estuvo en las Torres Gemelas en Nueva York, dice que lo que le preocupaba del estar ahí es que podía morirse pensando que era el fin del mundo y no poder contarlo. Ese es un drama que vive un periodista, no poder contarlo, ¿no? Como también aquello que también, ese humor que tiene Alfonso, lo mejor que le puede ocurrir a un corresponsal que está en África, que está en Bosnia, que lo mejor que le puede ocurrir es tener a los jefes a miles de kilómetros de distancia, aunque te estén dando la lata todo el día, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿por qué el drama como género clave del periodismo literario? Y esto es para centrar un poco el título de estas jornadas. Porque quizás el periodismo literario puede tocar muchos temas. Sin embargo, ¿por qué Truman Capote escoge un asesinato en un pueblo perdido de Texas, en Holcomb, para escribir una de sus grandes obras literarias? ¿Por qué Norman Mailer decide escribir La canción del verdugo, ¿no? Sobre la ejecución de un hombre que ha asesinado a alguien que termina ahorcado? ¿Por qué generalmente los grandes narradores, ya no solamente los periodistas, los literatos, hablan sobre guerras, sobre catástrofes, sobre donde siempre está el dolor? ¿Qué hace desde el punto de vista de la expresión literaria que una novela de Agatha Christie no sea comparable a una de Dostoyevsky? ¿Por qué nos decía el reciente fallecido Sabato que un reportero vulgar podía hacer una noticia de pirámide invertida, por ejemplo, la noticia de un asesinato de una persona sin más, ahí en un oscuro cuarto? Podía ser una noticia que no trascendiera, y sin embargo esa noticia es una gran obra literaria que se llama Crimen y Castigo. ¿Por qué siempre los periodistas literarios y los grandes literarios escogen estos temas de la condición humana, donde se refleja más la condición del hombre, para hacer estas grandes obras literarias? Pues yo quisiera que el maestro, el profesor Albert Chillón, nos contara en su ponencia que trata sobre el drama como género del periodismo literario, y nos cuente un poco por qué ocurre aquello. Pues dejo con ustedes al profesor Albert Chillón, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte varias asignaturas atinentes a las relaciones entre periodismo y literatura, y también a la literatura y medios de comunicación audiovisual. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, y
Jorge especialmente, por la invitación y a las autoridades de la universidad. Voy a empezar con una especie de corrección hecha con buen humor. Yo ya no imparto estas materias porque, en nombre del glorioso Plan de Bolonia, las asignaturas de literatura, todas han sido amputadas de los planes de estudio de periodismo en la facultad más veterana junto con la Complutense de España en Comunicación, de modo que ya había una saturación de materias técnicas. Ahora ya las materias técnicas ocupan todo el plan de estudios y se han eliminado las materias que entroncan el periodismo con la literatura. A mí me parece grave, no por razones corporativistas de interés, que también, sino sobre todo porque se priva a los estudiantes de una serie de enfoques que son capitales para entender qué es el periodismo, cómo se ejerce en realidad y cómo cabría ejercerlo en el terreno de las posibilidades creativas, ¿no? Bueno, es simplemente una nota porque ya no, desde este año ya no enseño esas cosas, ¿no? Bueno, debo decir también que la invitación del profesor Rodríguez me sorprendió porque, digamos, yo vengo de una experiencia profesional y de una experiencia académica que es en parte insatisfactoria, en parte, no del todo. En el lado profesional porque el tipo de pensamiento que prima en la profesión periodística es un pensamiento de muy escaso vuelo y grosor. Es un pensamiento basado en las recetas y en las fórmulas, en una especie de sentido común profesionalista que no nos permite apenas pensar críticamente en la profesión, en lo que hacemos y en cómo cabe y cabría hacerlo. Y en el lado académico, porque desgraciadamente las facultades de comunicación, y yo soy hijo de ellas, yo a pesar de mi incipientemente provecta edad, soy hijo de las facultades primitivas de ciencias de la información, en las que me formé, y luego tuve que complementar mi formación en facultades más serias, justamente para estudiar el periodismo, porque con lo que me enseñaron no había manera. Las universidades pecan de un vicio correlativo. Si en periodismo prima no una visión profesional cabal, sino un mero profesionalismo, en la academia prima no una visión académica cabal, sino un mero academicismo. Entonces, entre profesionalismo y academicismo, digamos, las personas que tenemos interés por estudiar el periodismo de un modo no meramente técnico, también técnico, por supuesto, porque la técnica es importante, sino desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva que integre los aportes de las ciencias sociales, de las humanidades, de la sociología, de la historia, de la antropología, pues nos quedamos entre Scylla y Charybdis y nos quedamos sin juego. Entonces me sorprendió la invitación porque la formulación del tema que propone el profesor Rodríguez me pareció muy interesante, y no lo digo por decir, si no, no lo diría. Porque normalmente cuando te invitan a hablar de periodismo, te invitan a hablar del periodismo, digamos, desde el punto de vista meramente técnico, o tecnológico, o tecnolátrico, o tecnocrático, ¿no? Y es muy raro que a alguien le preocupe vincular el periodismo con una categoría capital de las humanidades, de la estética filosófica, como es el drama. A mí me parece una vinculación muy interesante porque el drama, y ahora ya entro en el asunto, como creo que saben ustedes, el drama es uno de los grandes géneros, una de las grandes matrices genéricas de la invención literaria desde el principio de los tiempos, ¿no? Diciéndolo con más precisión, es uno de los grandes géneros, junto con la tragedia, junto con la epopeya, junto con la lírica, junto con la comedia, ¿no? Aristóteles no lo estudia en su poética por la sencilla razón de que entonces no había todavía drama, había tragedia, pero sí que cuenta cosas en la poética que nos van a servir para elucidar hoy aquí qué es el drama y cómo se vincula con el periodismo y en concreto con el periodismo literario, ¿no? El drama, antes de proseguir, cabe decir que no es meramente un género desde el punto de vista solo formal o solo estilístico. Por supuesto, el drama en su fundación, esencialmente teatral, tiene unas características formales, de las que luego hablaré. El drama es, ante todo, una manera de ver la realidad, es una visión y es una actitud ante la realidad. Y esto queda muy de manifiesto si examinamos la tradición del drama desde su fundación, aproximadamente con el albor del Renacimiento y el humanismo, con ese tránsito que se da, sobre todo en Shakespeare, aunque no solo en él, entre la vieja
pero en modo alguno periclitada tragedia, que fue el gran modo de expresión clásico de la gravedad, de la seriedad de los asuntos humanos, y el drama que, si lo piensan bien, es un heredero de la tragedia que se adapta, sin embargo, a un mundo nuevo. La tragedia es un género extraordinariamente importante, lo sigue siendo, a pesar de que se cultiva poco, lo sigue siendo. Seguramente es cierto cuando George Steiner señala que la tragedia es el género más dotado por excelencia para abordar en estilo grave los asuntos graves de la existencia, sin ninguna duda. Pero la tragedia tiene una característica desde que nació, incluso hasta las formas modernas de tragedia, y es que la tragedia trata ante todo los aspectos arquetípicos de la existencia humana en todo tiempo y lugar. La tragedia trata al ser humano en clave, podríamos decir, transhistórica. Trata del destino, de la soledad, de la búsqueda de la identidad, trata de el pecado de ibris o de soberbia y su castigo, trata de la reconciliación, trata en suma de aspectos que acompañan al ser humano en todo tiempo y lugar. Por eso se dice que es un género fundamentalmente transhistórico. Pero en cambio el drama, que es claramente un vástago de la tragedia, un vástago quizá indirecto, habría que decir, de la tragedia, el drama nace con el Renacimiento, sobre todo, y el humanismo, como un modo de respuesta a la pregunta, no solo por el ser transhistórico del ser humano, sino por su ser histórico. El drama es una forma mimética, una forma representativa, de origen literario, de origen básicamente ficcional, de abordar no solo la existencia humana, sino su existencia histórica, enclavada en lugares y tiempos concretos. Este es un rasgo muy importante del drama que nos permitirá relacionarlo enseguida con el periodismo y su problemática, ¿no? Para entender esto que diré, voy a poner algunos ejemplos periodísticos para que esto no parezca una clase de filología clásica, para que ustedes vean los vínculos entre grandes ejemplos de periodismo literario de nuestra época, ejemplos señeros, y su estructura dramática. Y me voy a referir, hay incontables buenos ejemplos, podría referirme a ejemplos de periodismo literario sacados del periodismo europeo, estadounidense, latinoamericano, que son los tres ámbitos que conozco mejor, aunque por supuesto hay otros. Pero me voy a referir a tres ejemplos muy señeros, bien conocidos. Uno es el clásico más reconocido del periodismo literario contemporáneo, que es La sangre fría, de Truman Capote, lo ha mencionado el profesor Rodríguez. Otro es La canción del verdugo, de Norman Mailer. Y el tercero es Honrarás a tu padre, de Gay Talés, el gran reportero vinculado sobre todo al New York Times, cuyo gran libro, Honrarás a tu padre, acaba de ser reeditado en castellano hace 3 meses, diría, o 2 meses, si no me equivoco, por Alfaguara, creo que ha sido reeditado. Citaré estos 3 ejemplos y los contrapondré a otros ejemplos, 2, de gran periodismo literario de nuestro tiempo, que sin embargo no siguen la concepción y la estructura dramática. Uno es el libro de Oriana Fallaci, Un hombre, que como veremos no sigue las pautas del género dramático, aunque a mí me parece que es un ejemplo muy interesante de periodismo literario de calidad. Y el otro es el trabajo genérico del muy conocido Richard Kapuscinski, que en general tampoco acata las leyes del drama a la hora de abordar sus asuntos periodísticos, ¿no? Si repasamos los 3 ejemplos que he citado en primer lugar, el de Capote, el de Mailer y el de Gay Talés, se observa un tratamiento de asuntos ciertos, asuntos reales de la vida norteamericana contemporánea, asuntos que en principio eran o bien ignorados por la prensa ortodoxa, o bien tratados de un modo maniqueo, reductivo y muy simplificador. El crimen en general, que es el asunto que abordan estos 3 libros, es un asunto o bien obliterado, o bien dejado de lado, o bien tratado en clave tremendamente maniquea, blancos y negros, una ideación, una concepción que responde a la lógica de la prensa de sucesos, una tendencia al sensacionalismo y, consiguientemente, con esa simplificación, una tendencia a tratar de manera estereotipada tanto los asuntos como las historias, como los escenarios, como los mismos personajes. El estereotipo suele ser la moneda más corriente en el abordaje periodístico convencional
de los asuntos que componen la vida social contemporánea y muy en particular el crimen. El crimen se presta particularmente a este abordaje en claroscuro, este abordaje simplista, ¿no? Y en cambio, tanto Capote como Mailer como Thalès, y cito solo, insisto, 3 grandes ejemplos, pero hay otros de gran calidad, los cito porque creo que ustedes están más o menos familiarizados con ellos, optaron por tratar asuntos de sucesos, asuntos del campo criminal, aplicando no solo unas formas estilísticas y compositivas tomadas en préstamo a la estética novelística. Este fue el mérito de estas obras que en principio más llamó la atención. Llamó la atención que Truman Capote publicase en el año 65 por entregas sucesivas en la revista New Yorker, bajo el auspicio del gran editor William Shawn, que él amparó ese tipo de periodismo literario cuando no era tan conocido como ahora. Capote publica por entregas le llamó non-fiction novel, una novela de no ficción, cabe llamarle reportaje novelado o novela-reportaje, donde él documentaba impecablemente un suceso criminal bien conocido, la muerte de una familia de granjeros, 4 personas asesinadas a sangre fría de noche por 2 parias, errabundos, ¿no? Capote llamó la atención por 2 hechos fundamentalmente. Primero, él aplica a la escritura de su reportaje de investigación unas técnicas y recursos, tanto de estilo como de composición, que no toma de la tradición del periodismo ortodoxo. Él deja los libros de estilo de lado, deja la ortopedia retórica del periodismo convencional de lado y opta por un amplio abanico de recursos, tanto de composición, de estructuración del relato como de escritura, de estilo, que toma claramente en préstamo a la gran tradición de la novela realista. Los maestros de Capote, es bien conocido, pues son Balzac, Dickens, Flaubert, el propio Dostoyevsky. Él sentía mucha admiración por Crimen y Castigo, ¿no? Digamos, los grandes fundadores de la novela, la llamada novela-novela, la novela realista clásica, ¿no? Hay que decir, lo digo un poco de rondón porque viene a cuento, que la novela realista clásica trajo las maneras del drama teatral al campo novelístico. Ahora hablaré de ello, ¿no? Y aquí vendrá el vínculo con el drama, ¿no? Por otra parte, lo que hace Capote es no solo escribir al modo de Dickens o Flaubert o Dostoyevsky, en el modo de caracterizar los personajes, de construir el relato, sino que además concibe la historia, idea la historia, y esto es lo que me parece más interesante, en clave de realismo dramático. Esta para mí es la clave de A Sangre Fría, ¿no? Es decir, Capote opta por una concepción de su relato que no emana en absoluto de los hechos, puesto que los hechos sociales se pueden tratar de muchas maneras. Él decide abordar un asesinato múltiple de acuerdo con los modos ideativos del drama. Y es aquí cuando viene a cuento explicar cuáles son estas formas de ideación del drama, ¿no? El drama, desde su origen, fundamentalmente, insisto, en el Renacimiento, es un género fundamentalmente teatral, fundamentalmente teatral. También lo era la tragedia, no así la epopeya, como creo que ya saben ustedes. La epopeya fue el gran modo narrativo de la época clásica, la tragedia lo fue asimismo, el gran modo escénico teatral de la época clásica, y suele observarse o opinarse que epopeya por un lado y tragedia por otro son, digamos, los abuelos, más que los padres, diría yo, por un lado de la novela, la epopeya pariría la novela moderna y la tragedia pariría el drama moderno, ¿no? El drama es un género fundamentalmente teatral en su origen. Y si tomamos una obra de Shakespeare, uno de los grandes dramas de Shakespeare, se observan algunos rasgos que luego reaparecen en el gran periodismo literario del siglo XX. Quiero decir, entre paréntesis, que yo hace bastantes años que vengo sosteniendo que el periodismo literario del siglo XX alcanza algunas cotas creativas y artísticas que lo ponen en paridad con grandes conquistas de la novela de ficción, claramente, y del teatro de ficción. Yo creo que Capote y James Agee, por ejemplo, y Gay, Thalès, rayan a gran altura en términos puramente artísticos.
¿Qué es lo que hacen los dramaturgos en teatro y qué es lo que luego hacen los grandes novelistas realistas de ficción en el XIX y qué es lo que luego hacen a la luz o a la sombra, mejor dicho, de estos autores, autores como Capote o Mailer o Thalès? Lo que hacen es concebir sus historias de acuerdo con una visión de la realidad basada no en la visión teocéntrica. En la visión teocéntrica hay un Dios que rige los destinos humanos, sino una visión antropocéntrica. Es decir, en el drama el ser humano es la medida de todas las cosas. En el drama el ser humano se encara a sus dificultades, a sus lances y trances. El ser humano tiene que lidiar con la dificultad de una vida concebida en términos históricos, sociológicos, una vida muy concreta, situada en escenarios históricamente reconocibles. Y el ser humano, fíjense bien, está definido de acuerdo con una concepción o una visión no arquetípica, sino típica. Esta es una diferencia que observó el gran crítico literario Georgi Lukács en su teoría de la novela. Lukács decía que la novela realista, que es un género fundamentalmente dramático, se caracterizaba porque dejaba atrás la estética del arquetipo, que era la propia de la epopeya y de la tragedia, ¿no? Para entendernos, para que ustedes lo vean. Dejaba atrás la caracterización de un Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Aquiles en la Ilíada es un personaje, a mí me atrae mucho, por cierto, ¿no? Pero bueno, viene a ser como un superhéroe de la Marvel, prácticamente. O sea, Aquiles es un hombre retratado por el gran Homero como un guerrero infatigablemente dispuesto al combate o metido en el combate, ¿no? O sea, Aquiles no lee el periódico, Aquiles no desayuna, Aquiles no se distrae, ¿no? Aquiles siempre, digamos, es un arquetipo, es un gran héroe sin sombras, podríamos decir, excepto su famoso talón. ¿Qué es lo que hacen los dramaturgos en la medida en que Occidente va entrando en la modernidad? Entiendo por modernidad en sentido amplio, desde el siglo XVI sobre todo. Lo que hacen es empezar a concebir historias muy distintas en las que los personajes son dibujados en términos ya no arquetípicos, sino en términos típicos. Es decir, el personaje deja de ser un héroe maravilloso, un héroe extraordinario, un héroe cuya talla, cuya estatura nos desborda y nos supera y por tanto nos produce admiración e incluso fascinación, y aparece un nuevo tipo de representación de la realidad, con Shakespeare en cabeza, en la que, primero, se presta atención a lo cotidiano, que había sido despreciado por la epopeya y por la tragedia, se presta atención a la vida diaria de las personas, y se presta atención a las personas concretas de carne y hueso, independientemente de su estatus social. Es decir, en la gran tragedia y en la gran epopeya, si uno repasa los clásicos, ¿no? la Eneida, la Ilíada, la Odisea, o repasa Antígona, Edipo Rey, etc., uno se encuentra con arquetipos que son a su vez monarcas, aristócratas, personajes nobles, digamos, de alta alcurnia, que están sumidos en grandes acciones o gestas o proezas, ¿no? Y que están retratados en términos, ya lo he dicho antes, arquetípicos. En cambio, en el drama, como muy bien argumenta el gran crítico Erich Auerbach en su clásico Mímesis, en el drama realista aparece algo que hoy puede parecernos un poco obvio, aunque me parece muy interesante, ¿no? Que es lo cotidiano. Aparece el mundo, el pequeño mundo del hombre y la mujer, el pequeño mundo diario, con sus dificultades, a veces extremas, con sus luces y sombras, sus incontables matices. Aparece una voluntad de retratar lo común, lo corriente, por tanto, una voluntad de dejar de lado la proeza y la gesta y de abordar la constitución de la sociedad en la medida en que va desarrollándose. Esto es una innovación extraordinaria en términos de historia de la literatura y de historia del arte. Es extraordinaria, llega a su apogeo, como es muy conocido, con los grandes realistas, con Dickens, con Balzac, con Galdós en España, con Clarín después, ¿no? con los grandes novelistas realistas. Llega a su apogeo, fíjense bien, un modo de representar literariamente la realidad, característicamente dramático, en el que el individuo es no un héroe, sino un antihéroe, es decir, alguien común, alguien de carne y hueso, y es además alguien tremendamente complejo, problemático, ambiguo, ambivalente, contradictorio,
incompleto, finito, como somos los seres humanos de carne y hueso. De modo que hemos dejado atrás lo heroico y entramos de pleno en el campo de lo antiheroico. Características del drama y del realismo en sentido lato estaría una visión de la realidad no en clave teocéntrica, sino sociocéntrica. La sociedad, es decir, el medio social, lo que llaman en Francia el milieu, se constituye en el gran objeto de atención de los narradores, de Balzac a Émile Zola, que es un hombre obsesionado por retratar con atención de entomólogo el medio social, con atención además de reportero, hay que decirlo. Aparece una comprensión de la sociedad claramente historicista. Se retrata la sociedad en términos histórico-sociales, es decir, aparece la noción de cambio social, de transformación, aparece una viva conciencia de los movimientos sociales, de las corrientes de fondo también ideológicas, por ejemplo, con el marxismo en cabeza, que están transformando el mundo moderno. Aparece una visión que cabría llamar problemática de los asuntos humanos, ya no regidos por Dios ni por los dioses. Aparece un ser humano, como diría Nietzsche, ¿no? un ser humano abandonado a sus propias fuerzas y límites. Si Dios ha muerto, dice Nietzsche, entonces el ser humano está solo ante sí mismo, ante sus designios y limitaciones. Y aparece, en suma, lo que llama Auerbach un realismo de carácter problemático. El realismo existía antes, como es bien sabido. De hecho, la historia literaria y la historia de la misma literatura testimonial, que es la abuela del periodismo, claramente es su abuela, con la crónica como género adalid. La literatura testimonial y la literatura de ficción conocían ya modos de representación realista, pero era un realismo, digamos, que cabría más rudimentario. Muy interesante, leído desde hoy, con grandes valores artísticos, pero que si lo cotejamos con el realismo de un Tolstoy, se nos antoja ingenuo. O sea, uno pone al lado el Satiricón de Petronio y Guerra y Paz, ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, porque por supuesto es un escritor en su época cada uno, pero sí que notamos una enorme evolución hacia lo problemático. Con el transcurso del siglo XIX, y estoy hablando ya por tanto del prólogo del periodismo literario moderno, el realismo y el drama, o el drama y el realismo, tanto monta, porque hablamos de dos géneros que son hermanos, el uno en el teatro, el otro en la narrativa, son géneros que no solo incorporan la visión histórica, historicista, y no solo la visión social o sociológica, sino que incorporan un tercer ingrediente capital, y es una visión psicológica del antihéroe. Los primeros antihéroes de la novela, por ejemplo, de Balzac, ¿no? De Eugenia Grandet, por ejemplo, o el Oliver Twist de Dickens, son ya ciertamente antihéroes o antihéroes en ciernes, pero su dibujo psicológico es balbuciente, es un poco rudimentario, es un poco pobre. Si uno toma solo 40 años después a un Raskolnikov, por ejemplo, de Dostoyevsky, ¿no? O a una Ana Karenina, o incluso a una Madame Bovary, solo 20 años después de Dickens, ¿no? o de Balzac. Claro, aquí ha habido un cambio extraordinario que, por cierto, influirá mucho a Capote. Capote declara entre sus maestros a Flaubert, con toda la razón, porque incluso es un émulo estilístico de Flaubert, ¿no? Notamos un cambio extraordinario, es que de pronto el realismo problemático, característico del drama, ya no está solo en el dibujo de la sociedad o del milieu o de la comprensión de la historia, está en la misma comprensión del individuo. El individuo ya no es caracterizado en términos meramente morales, como ocurría con los viejos arquetipos de la tragedia y de la epopeya, sino que es caracterizado en términos plenamente modernos, hay que decirlo, aquí la modernidad ya es rabiosa, en términos psicológicos. No hay que olvidar que en la época en que Dostoyevsky escribe ya existe la psicología científica. La psicología científica, con este nombre, científica, tiene unos 130, 140 años, el psicoanálisis tiene 116 años ahora, Freud publica en el año 1895 la interpretación de los sueños, y en conjunto las ciencias psicológicas empiezan a ejercer un ascendiente notable sobre los narradores de ficción y de la mal llamada no ficción, sobre los reporteros, los cronistas, los investigadores periodísticos. De modo que aparece una visión añadida a las que ya obraban en el ánimo de los dramaturgos y de los novelistas realistas,
que ya no es solo sociologista o historicista, es psicologista, o psicológica, si quieres mejor así. Es decir, aparece la convicción de que el ser humano no es un individuo definible con categorías, con polaridades morales, bien, mal, bueno, malo, generoso, mezquino. Aparecen personajes muy complejos, con innumerables matices, personajes impredecibles e imprevisibles, personajes a menudo contradictorios, personajes, sobre todo, hay que decirlo, ambiguos, como dice un hombre al que yo admiro mucho, el gran antropólogo Lluís Duc, un eminente antropólogo catalán. La ambigüedad es la característica cardinal del ser humano en todo tiempo y lugar, y los novelistas y después los reporteros toman nota de esta, a mi juicio, enorme aportación de la psicología a lo que podemos llamar la visión antropológica del ser humano. Es decir, el ser humano ya no va a ser más un ser de luces y sombras solo, sino que aparece dibujado en las grandes novelas realistas y en los incipientes reportajes literarios de gran calidad como un ser con muchos matices, no solo con sombra y luz, sino con muchos tonos de gris, claroscuros, zonas crepusculares, con ambigüedades de todo género. Yo creo que esta es la tercera gran aportación, de modo que podemos resumirlas en estas tres, ¿no? Tanto la novela de ficción realista como el drama teatral realista también, el drama de un Henrik Ibsen, el drama de un August Strindberg, el drama de Miguel de Unamuno, por ejemplo, por poner tres ejemplos muy conocidos, el drama del gran Eugene O'Neill, que influirá mucho en Bergman, por ejemplo. Son dramas que incorporan la triple visión característica del drama realista moderno, la visión sociológica, la visión historicista o histórica, la visión psicológica. Estos son los tres pilares, sin ninguna duda, que hay que invocar a la hora de explicar la génesis del periodismo literario moderno en su mejor expresión. Es un grave error hablar del periodismo literario en clave de mera fórmula o técnica de escritura o de redacción. Yo la palabra redacción la abomino, me parece una palabra abominable, habría que tacharla de todos los planes de estudio, porque la palabra redacción, como quiera que no hay palabras inocentes, que el lenguaje nunca es inocente, la palabra redacción lleva implícita una ideología perniciosa para el periodismo y para vuestra formación. El periodista no debe ser un redactor, debe ser como mínimo un escribidor, y como máximo un escritor. El periodista es alguien que, además de saber escribir con voluntad y conciencia de estilo, tiene que saber comprender, interpretar, tiene que saber poner en contexto y saber, en suma, concebir. Solo concebimos si y nos esforzamos por ser cultos. La cultura, como decía el gran Ortega, nunca es una adquisición definitiva, es un gran esfuerzo en pos de la misma cultura, ¿no? Todos somos ignorantes, el ignorante no es el que no sabe, es el que no quiere aprender, ¿no? Decía Ortega. Pero es muy importante que el periodista, y hago un paréntesis deliberado, conciba su trabajo en clave de comprensión crítica y cultural, porque si no, simplemente no entendemos la realidad. O sea, nuestra mera visión espontánea como seres humanos no nos permite entender lo que ocurre. Simplemente nadie ve la realidad abriendo los ojos. La realidad se entiende con el cerebro y con la formación del intelecto y con la capacidad crítica y con la formación cultural. Esto es algo que está en la base del mejor periodismo del siglo XX, sin ninguna duda, literario y no literario. También el periodismo no literario de calidad lo cultivan personas con la cabeza muy bien amueblada, que tienen, como dice Kapuscinski, sensibilidad ética, por supuesto, tienen una actitud política que les lleva a comprender y a solidarizarse con el dolor humano, y tienen además la capacidad crítica y cultural de comprender, cosa que nada habitual. De modo que esta es la herencia muy resumida que llega al periodismo literario, ¿no? Cuando en el año 50 Capote empieza a coquetear con la idea de escribir lo que él llama una non-fiction novel, él tiene ya la idea escribe varios relatos de ficción conocidos y alguno ya de lo que llama no ficción. Capote llega a escribir: me propongo algún día enfrentarme a un hecho rigurosamente real, sucedido, pero me propongo encararlo desde un punto de vista literario, no para hacer ficción con él, sino para poner tanto los recursos de composición y de estilo de la novela realista de ficción como
las mismas formas de ideación de la gran novela al servicio de la búsqueda de la verdad periodística. La paradoja es que, a mi juicio, lo consigue bastante. Es decir, ahora explicaré por qué digo bastante y por qué no del todo, ¿no? Capote, como es muy bien conocido, se pasa 5 años investigando el famoso asesinato de la familia Clutter en Kansas, ¿no? Un asesinato vulgar que lee la página de sucesos de un periódico, como hay tantos aquí cada día, ¿no? Podía ser una mujer maltratada como la que murió anteayer no sé dónde, hay 70 cada año en España. Capote toma una noticia vulgar, y decide que puede ser ese, como cualquier otro, una buena ocasión para poner en práctica su hipótesis, ¿no? Y en efecto dedica 5 años a la investigación, 5 años entorpecidos por el hecho de que una vez Perry y Dick son detenidos, los dos asesinos presuntos, tienen que ser juzgados y, como saben ustedes bien, hay una serie de dilaciones del proceso que llevan a que, bueno, Capote no puede acabar su novela. En el año 63 Capote le coge una neura de caballo porque no puede acabar a sangre fría y viene de Nueva York, se viene a Palamos, aquí a mi tierra, a la Costa Brava, alquila una villa en Palamos con sus legajos, sus papeles, esperando que haya un fallo definitivo y una ejecución. Capote se propone, en efecto, dar cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y acabo. Se propone dar cuenta de lo que ocurre. ¿Y qué hace? Aplica el doble módulo. Por un lado, procedimientos compositivos de la novela realista de ficción y, por otro lado, procedimientos ideativos o ideacionales tomados de la gran tradición del drama realista y de la novela realista. Es decir, esta composición compleja que aborda una perspectiva sociológica, una histórica o historiográfica y una psicológica, están claramente en la base de la obra de Capote, de la canción del verdugo de Myler o ese gran fresco sobre una familia de la mafia, de la familia Bonanno, una familia real de la mafia, que es Honrarás a tu padre, ¿no? El reportaje novelado en el que Tales invirtió 2 años de observación in situ participante. Bueno, resumiendo mucho, porque yo sé que uno se embala y el tema le gusta y empiezas a... Tengo que cortar el rollo, digamos, ¿no? El drama, voy a resumir mucho. El drama ha jugado un papel de primer orden en el periodismo literario. Es más, y quiero añadir, debería jugarlo mucho más de lo que lo juega en el periodismo convencional. El periodismo convencional, muy a menudo, y lo sabe mejor el periodista Alfonso Armada que yo probablemente, porque él es un periodista en ejercicio muy activo, yo solo hago artículos de opinión en La Vanguardia, pero no hago reportajes hace años, ¿no? El periodismo demasiado a menudo chapotea en la simplificación, en el cliché, en el lugar común, en el estereotipo más vulgar. El periodismo está necesitado de nueva savia, de perspectivas críticas y culturales que le permitan literalmente comprender lo que ocurre, que es altamente complejo, y luego empalabrarlo y ponerlo en relato. Y es aquí donde yo creo que hay una gran aportación posible de la tradición genérica del periodismo literario y de la tradición más genérica aún de la novela y del drama. O sea, la paradoja es un periodista puede aprender no solo de los periodistas, sino de los grandes novelistas y de Ibsen también. A propósito de la palabra redactor, es que en la tesis doctoral que yo hice una distinción entre cómo habían surgido las palabras redactor, periodista, reportero. Precisamente lo que señalas, la palabra redactor aparece por primera vez en 1817 y solamente hace referencia a la parte netamente mecánica del término, por una cuestión de intereses comerciales cuando la prensa se convierte en un oficio de masas. Y hay una distinción clara, el que era el periodista, que se considera periodista escritor, no quería saber nada, él no se llamaba a sí mismo redactor, o sea que en eso estoy contigo, solo que de ahí pues tuvo éxito y se expandió por unas cuestiones semánticas. Lo que quería preguntarte, a propósito de lo que has señalado, es nuestros alumnos vienen cada vez más influenciados por internet, por las redes sociales y qué sé yo, y eso está bien. Pero está claro, y todos los profesores de redacción
redacción, de escritura periodística. Yo le prefiero llamar escritura periodística. Creo que Alfonso estás de acuerdo con eso, escritura periodística, aunque a algunos nos da igual cómo le llamemos, lo importante es que lean. ¿Qué les puedes recomendar para que se sigan formando en esto? Porque siempre dicen, todos los que elegimos esta carrera vocacionalmente, los que no están aquí por alguna casualidad, ¿qué les recomiendo? Sobre las redes sociales. No, sobre los que quieren ser periodistas de verdad. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, sí. A ver, yo es que tampoco... Yo sé que se voy a dar consejos, pero... No, es que no son consejos. Yo más bien creo que mi deber es dar una pequeña reflexión. Sí. Que seguro que Alfonso la completa mucho mejor porque él está metido en el ajo todos los días, ¿no? Pero a mí la reflexión que voy a hacer me parece indiscutible porque yo he hecho bastantes años de periodismo y he estado en redacciones, he hecho cosas en la tele y en radio, en prensa, ¿no? Yo creo que es un gravísimo error tanto concebir el periodismo como un mero oficio que se aprende por impregnación y roce. Esto es un grave error. Cuando se decía, yo me acuerdo cuando yo empecé que decía, no, se aprende llevando cafés al redactor jefe. Bueno, lo único es que yo lo he hecho, ¿eh? Yo no he aprendido nada de eso, nada. O sea, nada de lo poco que yo pueda saber cuando hago un reportaje o un artículo de opinión, lo he aprendido llevando cafés al redactor. Llevé algún café, llegué a llevar, pero no se aprende nada. Eso es mentira cochina, eso es ideología profesionalista, no profesional, profesionalista. Eso es sentido común sin ninguna base. Eso es defensa corporativa de un oficio receloso de la crítica y de la cultura, ¿no? En el otro extremo, la tentación academicista. No académica, sino academicista. Porque para mí no cabe ninguna duda de que un periodista tiene que tener una buena formación intelectual y universitaria. Lo cual no quiere decir que esta formación se garantice con las actuales facultades de comunicación. Y lo sé porque, claro, yo trabajo hace, no diré cuántos años, ya como Sara Montiel oculto los años, ¿no? Hace la tira en una facultad de comunicación y hay que decir que son muy malas. En general son muy malas. Lo digo con dolor de corazón, yo formo parte de ellas. Pero claro, uno va a una facultad seria, porque las hay no serias, de economía, de filosofía o de matemáticas, y dice, esto es la universidad. Si uno viene de periodismo no se había enterado. ¿Por qué? Porque en periodismo estamos saturados de enfoques practicones, chatos, no tecnológicos en el sentido cabal de la palabra, porque también hay que aprender a manejar la técnica, por supuesto, ¿quién dice que no? Sino tecnolátricos, se hace un culto a la técnica tan... Es decir, en el fondo la cuestión, fíjese bien, no es que sea un culto solo ignorante, sino que además es arrogante. Hace muy poco tiempo en un claustro de profesores en mi facultad, cuando literalmente se podaron todas las humanidades, como una cosa gravísima, ¿no? De cara a los estudiantes, una profesora licenciada en filosofía levantó la mano y dijo, no, Chillón, dice, no hace falta que hagas tanto hincapié en los enfoques críticos y humanísticos porque ahora todo el conocimiento está en Internet, con lo cual el estudiante toca un botón y lo tiene todo. Esto, o sea, no Internet ni la tecnología, sino la superstición tecnoidiota, con perdón, esto es un grave problema y es una grave enfermedad de los tiempos que vivimos. Yo utilizo Internet todos los días, correos electrónicos, además lo utilizo para todo, como todos vosotros. Lo utilizo en todas las facetas de la vida cotidiana, os podéis imaginar todas ellas, ¿no? Ahora, no se puede aducir con un poco de seriedad, no se puede aducir que Internet resuelve la cuestión fundamental del periodista, que no es recabar información solo, es construir conocimiento. Es decir, el periodista no es solo un juntador de datos ni de cifras, es alguien que tiene que articular un conocimiento que haga comprensible una realidad polifacética, vidriosa, a menudo muy opaca, una realidad que se resiste a ser interpretada. O sea, la sensación que tiene un periodista honesto muy a menudo ante las cosas que ocurren es de perplejidad, es de estupefacción. Las cosas son endemoniadamente complejas, ¿no? Esto lo decía Machado, lo decía muy bien Machado, decía Machado, lo específicamente propio de la pedantería no es pensar que las cosas sean complejas, es pensar que las cosas son como a mí me parece que son. Es decir, cuando uno resuelve que no hace falta pensar mucho para ver la realidad, decía Machado, ahí se comporta como un perfecto pedante arrogante. En el fondo, quien se esfuerza por conocer es justamente el no pedante, que se da cuenta de que la realidad merece mucho respeto. Entonces, déjame que haga una matización. Yo siempre digo, las palabras no son nunca inocentes. Tanto es así que no hay dos... En el fondo, los sinónimos no existen. Las lenguas no tienen sinónimos, tienen palabras afines. O sea, banana y plátano no son sinónimos.
Redactar y escribir no son en absoluto sinónimos, ¿eh? Redactar es una palabra está cargada de connotaciones, tiene una carga semántica que en nuestro campo hace las veces de sinónimo de una práctica basada en fórmulas, en recetas de oficio, en una especie de instrucciones que hay que aplicar, de lugares comunes y clichés que se aplican a la llamada realidad. La escritura, en cambio, siempre incluye lo que podríamos llamar el momento de la concepción y la crítica, y el momento de la deliberación. Es decir, la persona que escribe sabe que no se puede escribir desmayadamente. Escribir es la primera responsabilidad de un periodista, o hablar, porque es que sin el lenguaje no podemos comprender nada. No es solo que no podamos explicarlo a posteriori, es que si un periodista no tiene un buen uso de la palabra, oral y escrito, simplemente no comprende. Entonces, por eso digo que me parece fundamental, yo creo que hay que traer al periodismo la formación humanística, por un lado, las ciencias sociales, por otro, seriamente. Hay que descargarlo de asignaturas técnicas, hay que hacer algunas técnicas, por supuesto, porque si no, producimos operadores obedientes, es decir, operadores amaestrados que van a cobrar 800 euros en el ruedo de las empresas, nada más. Que es el reto de una cierta brevedad y concisión, en efecto, ya lo sabemos todos. Todos hemos hecho crónicas de página y media, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de caramba, de que es muy difícil. Pero un buen escritor o una buena escritora es una persona elocuente, es una persona que sabe decir mucho en poco espacio. Algunas crónicas de guerra de Michael Herr, Despachos de Guerra en Vietnam, son magníficas y son crónicas hechas en el formato de los teletipos de agencia. Algunas crónicas de Hemingway en la guerra europea son extraordinariamente concisas, sucintas y a la vez elocuentes. Caben en una pirámide invertida, ¿eh? Ahora, un Azorín, un Hemingway, dicen más en 3 concisas frases que un redactor no cultivado ni entrenado en una entera pirámide invertida. Es decir, ya sé que suena un poco vehemente lo que digo, pero es que suena vehemente porque, digamos, claro, yo he chocado mucho con esto en la profesión. Yo he tenido el típico redactor de chillón, no hagas literatura, porque cuando pones un adjetivo de no hagas literatura, pero mire usted, es que no se puede escribir sin adjetivar. Es que el adjetivo forma parte, es como la branquia de la sardina. Si no hay adjetivo no hay branquia, no entra el oxígeno. Es decir, claro que tengo que adjetivar, ¿no? Claro que tenemos que aprender a mirar y a escribir y a empalabrar, porque fíjese, la escritura empieza antes del texto escrito, empieza en la cabeza. Uno empieza a escribir el texto cuando observa ya. Entonces yo, de verdad, ya sé que esta es una guerra perdida, porque yo ya la he perdido en mi facultad hace tiempo. En mi facultad pues, nos han barrido, literalmente. Les habla un perdedor, ¿no? Esto es así, o sea, yo soy un perdedor en la universidad. Esto es así, no tiene vuelta de hoja. Yo soy un pringao de humanidades. Yo soy un pringao. Esto es así. Ahora, mientras me den un micro, diré lo que pienso. Y lo que pienso es que buena parte de la enseñanza del periodismo es una aberración. Las facultades son pseudo-facultades, no son facultades universitarias. Se confunde el profesionalismo y el academicismo en un totum revolutum con lo que debería ser un enfoque académico serio del periodismo que observase la complejidad periodística y diese una respuesta intelectual y crítica. No se hace ni una cosa ni otra. A mí me preocupa.